All right. Our next talk is from Franklin Kala-Riquelme, who will be talking about island-to-island vicariance, founder events, and within-area speciation. Franklin, are you here? And I believe this is going to be a Spanish language talk. Yes. All right, take it away. Hola a todos y buenas tardes. Sí. Perfecto. El Caribe insular es una de las regiones más interesantes desde el punto de vista de su endemismo. Podemos ver que gran parte de grupos de vertebrados presentan grandes valores de endemismo que pueden ser inclusive superiores al 95%. Esto ha convertido a esta región en uno de los puntos más interesantes para dentro de estudios evolutivos, estudios de relaciones e inclusive estudios de geografía. Sin embargo, para hablar un tanto de la geografía del Caribe insular, tenemos que centrarnos en dos grupos de hipótesis fundamentales. Por una parte, las hipótesis que no son garlandianas, o sea, que no soportan la existencia de un puente terrestre, sino que postulan que gran parte de la diversidad existente en el Caribe, la diversidad existente del Caribe, es producto de eventos o múltiples eventos de dispersión a larga distancia que han ocurrido durante todo ese océano. Por otra parte, la hipótesis de Garlandia soporta el hecho de la existencia de un puente terrestre entre el norte de Sudamérica y el Caribe insular, un puente que tuvo una duración de aproximadamente entre 35 y 32 millones de años, que permitió que gran parte de la biota migrara hacia el Caribe insular y se diversificara. Por otra parte, esta hipótesis de Garlandia tiene una segunda, digamos que una segunda lógica, y es que es probable que este puente terrestre se haya extendido un poco más allá de los 32 millones de años, y haya llegado inclusive a 30 millones de años, y durante este periodo los eventos fueron mayormente favorecidos inicialmente por eventos de dispersión y posteriormente eventos de vicariancia. Los artícidos es uno de los grupos más diversos existentes entre arañas, que han diversificado para presentar una visión a color y un gran número, un elevado rasgo de punto de vista de cortejo. Dentro de los artícidos, una de las tribus más numerosas es la tribu Freini, la cual para el neotrópico presenta algo más de 1000 especies conocidas, agrupadas en 116 géneros, y la cual puede ser diferenciada morfológicamente por la existencia de dos sinapomorfías putativas, que son la existencia de un disco embólico y la presencia de una ventana en el epigíneo. Ahora bien, según la datación más reciente, que es la de Sam y Madison 2013, Eufrínides tiene un periodo se origina en un periodo correspondiente entre los 30 y 33 millones de años aproximadamente. Dentro de este grupo de eufrínidos, uno de los clados que ha diversificado en el Caribe insular es el clado Antilatus, el cual se recupera como un grupo hermano de algunos géneros y grupos neotropicales, y por otra parte de otros grupos del Caribe insular, como es el caso del clado Antilatus. Esto es un grupo de especies que son especies que habitan diurnas de vegetación. Ahora bien, la radiación para este grupo se enmarca aproximadamente en unos entre 19 y 22 millones de años aproximadamente. Ahora bien, para el estudio nosotros pusimos a prueba la historia biogeográfica del clado Antilatus, teniendo en cuenta dos grupos de hipótesis fundamentales: un grupo de hipótesis que soporta la existencia de un puente, que son soportadas por la teoría de Garlandia, y otras que son soportadas por la teoría de dispersión a larga distancia. Cada grupo de estas hipótesis se evaluaron dentro de ella un total de 72 hipótesis o subhipótesis para un reloj calibrado de tiempo molecular, y esto sumó en total unas 144 hipótesis, las cuales tuvieron adicionalmente 3 puntos: la existencia, o sea, la posibilidad de dispersión independientemente de la distancia, la posibilidad de dispersión cuando la posibilidad de dispersión cuando la distancia es mayor, y esta puede disminuir, inclusive la posibilidad de dispersión a una baja frecuencia sobre el agua. Ahora bien, para llevar a cabo este estudio se realizaron una extensión de muestreos que incluyeron todas las regiones en las cuales se encuentra el clado Antilatus,
incluyendo las Antillas Mayores. Se secuenciaron un total de 3 marcadores, 2 mitocondriales y 1 nuclear, y se llevó a cabo la estimación por medio de los tiempos de divergencia utilizando el paquete BIS, en el cual se llevó un conjunto de análisis para lograr obtener el mejor set de datos que se ajustaran a la historia biogeográfica de nuestro conjunto de datos, y esto nos resultó con la existencia, o sea, con la obtención de un reloj molecular de un modelo GTR más E más I, utilizado bajo un reloj molecular relajado, con tiempo de procesos de vida y muerte, en los cuales se utilizó un estimado para 16 y 28 ejes, y se utilizó los datos conocidos para la literatura para CO1. La calibración para fósiles, en este caso utilizamos fósil ámbar dominicano, se muestra acá, y el tiempo de raíz fue fijado aproximadamente en 33.86 millones de años, una desviación estándar de 5.0. Un segundo pool de hipótesis probada una vez que obtuviéramos el mejor modelo inicial fue la de el conteo de los posibles eventos históricos. Para esto se tuvieron 2 aproximaciones: la aproximación propuesta por Nicholson para BioGeoVir, y una segunda aproximación recientemente propuesta por Iván Magallanes y Ramírez. Para nuestros datos iniciales obtenidos por BioGeoVir, tuvimos que efectivamente nuestros datos se fijan en aproximadamente 33.69 millones de años para divergencia de los grupos desde Sudamérica, y tienen el punto de divergencia para los representantes del Caribe insular en aproximadamente 30.26 millones de años, lo cual estaría dentro del margen de posibilidades correspondiente a la teoría de Garlandia postulada por Iturralde Belén en el 2000. Ahora bien, para el clado antilato tuvimos que el tiempo de divergencia fue aproximadamente 27.86 millones de años, lo cual también resulta dentro de los datos obtenidos previamente por el trabajo de Sam y Madison. Nuestra mejor hipótesis resultó ser la hipótesis que soportaba la existencia, o sea, tuvo en cuenta tanto la existencia de Garlandia como su extensión, así como las conexiones existentes entre Cuba y entre Dominicana y Puerto Rico, y Cuba y la Española, o sea, Puerto Rico y la Española, y Cuba y la Española, y tuvo en cuenta que la posibilidad de dispersión fue decreciendo a medida que la distancia fue mayor. Teniendo en cuenta este modelo, nuestros datos ya corridos, y teniendo en cuenta también los valores de mapas estocásticos, tuvimos que, tanto para los modelos DEC como DEC más J, que fueron los mejores modelos obtenidos, se narra una historia en la cual existe una serie de procesos soportados por vicariancia entre 32 y 30 millones de años, que resulta ser, al parecer, son los procesos que soportan la existencia o la colonización hacia el Caribe insular. Sin embargo, en el caso de los periodos comprendidos entre 30 millones y 15 millones de años, en dependencia del modelo se pueden narrar 2 historias. No obstante, el modelo correspondiente al DEC parece ser el más aceptado en este caso, porque cuenta una historia de una serie de procesos de vicarianza que resultan también soportados por la literatura, y los cuales narran la existencia de que estos procesos de colonización y vicarianza corresponden a la existencia de puentes terrestres que conectaron entre las diferentes islas durante ese periodo de tiempo. Finalmente, de entre 15 y hasta el presente, existe una serie de procesos de eventos fundadores y extensión de rango, que al parecer resultan mejor soportadas por eventos fundadores y por eventos de dispersión. Ya en un análisis un poco más detallado, mirando los principales procesos, vemos que gran parte
de los eventos de cladogénesis tuvieron lugar en La Española y en Cuba, principalmente, y que estos eventos tienen un inicio que parece ser correspondiente con el periodo de existencia de puente terrestre entre el norte de Sudamérica y las Antillas, y que también tiene se encuentra también dentro del periodo existente de Galeán de segunda parte. Estos datos también nos soportan, de cierta manera, la hipótesis de que La Española fue un núcleo central del cual partió gran parte de la diversidad una vez que 10 minutos. estos antepasados colonizaron las Antillas Mayores. Entonces, como conclusiones principales, tenemos que nuestros datos, de cierta manera, logran contar la historia geográfica para el clado Antilato, teniendo en cuenta la paleografía de los modelos paleográficos, que los ancestros del clado Antilatus, al parecer, colonizaron el Caribe por la vía Garlandia, que el clado Antilatus y los otros representantes presentaron tanto eventos de vicarianza, la diversidad fue producto de eventos de vicarianza, como de eventos fundadores, que una vez más los saltícidos muestran su gran efectividad para contar historias biográficas, y que al parecer La Española fue el núcleo principal, o que gran parte de la diversidad llegó a La Española inicialmente, y que La Española hizo la función de colono y empezó a hacer distribución hacia el resto de las Antillas Mayores, inclusive las Antillas Menores. Finalmente, agradecer a todos los colaboradores, a todos los financistas y a todos los que nos acompañaron en campo durante el proyecto de Geografía del Caribe. Y muchas gracias. All right, thank you. Gracias. And thanks also, I'm going to thank Kai, who's volunteered to take a couple questions in Spanish, which I'm not up to the job. Can do that, no problem. Estamos comiendo. Felicitaciones, Franklin. Muchas Tenemos gracias. una pregunta de Bruce Cutler que dice, hay algunos endémicos de las pequeñas Antillas que posiblemente hayan llegado por Ballowin, se hayan dispersado a través de Ballowin. Sí. Todo parece indicar que hay procesos de ballooning, principalmente en los últimos periodos o sea, en el último margen de colonización dentro de las Antillas, o sea, en los periodos posteriores a los 20 millones de años, cuando se cierran las conexiones. Todo parece indicar que el mayor número de eventos que ocurrieron fueron eventos de colonización por ballooning. Y hay evidencia existente, por ejemplo, hace unos años, mientras estaba en Cuba, nosotros conseguimos algunos ejemplares en tracto digestivo de golondrinas que sabemos que comen al forrajeo, al vuelo, lo cual indica que de cierta manera existe una movilidad por ballooning, por ese mecanismo. Franklin said that yes, it's very possible, mainly after 20 million years ago. The main source of dispersion are ballooning or oversea dispersal in the Antilles. In fact, he recovered in Cuba some samples of salticides in the bird stomach content. Then that means that the birds eating salticid that was dispersed over the air or using ballooning. Okay, any other question? I don't know if I missed any question. Franklin, I don't know, sorry, it's more time for questions or it's I can't hear you. If it's a quick question, we could do one more. Okay, Franklin, do you think that
what is the role of Garlandia? They allow initial dispersion. Why don't insist reversal dispersion for the continent when they are close? I mean, I don't see in the phylogeny any process of reversal. If they could disperse, they could not disperse to the continent again. Perdón, El grupo- no sé si entendiste sí, mi pregunta. Sí, sí, yo entendí perfectamente. Gracias, a ver, Sí. sí entendí. Pero bueno, para este grupo parece, a ver, nos salen algunos conteos en los análisis que parecen indicar que hubo una reversión más. La reversión de pronto dio origen a otros linajes. Puede ser que haya sido así. Más no se mantienen los mismos linajes en el Caribe insular y en el continente no se encuentran los mismos géneros. No están presentes. Es posible que, o sea, como sucede en algunos grupos, es posible que como el Caribe insular brindó una nueva opción de hábitats vírgenes, digamos así de esa manera, ellos tuvieron una preferencia por evolucionar en esa región, evolucionaron mayormente ahí y no regresaron hacia el continente. No tanto en otros grupos si hay reversiones, como es el caso de Parásitos. Okay. Thank you very much, Franklin. Sara?